Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísima expectación y, seamos honestos, una dosis considerable de misterio: Kerem y Hande en España. Descubre su secreto. ¿Están aquí? Sí, han escuchado bien. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué están haciendo nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en España? ¿Hay algún proyecto secreto en marcha? ¿Es una visita privada? ¿O quizás algo más romántico? Prepárense porque vamos a desgranar todas las pistas, teorías y lo que hemos podido recopilar para intentar desvelar este enigma. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en este fascinante misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos con esta aventura española. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales han explotado con fotos y rumores sobre la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en diferentes ciudades de España. Desde Madrid hasta alguna que otra joya escondida en la costa, los avistamientos no cesan. ¿Y la coincidencia? Pues que están juntos. No solo coincidieron en el país, sino que, según muchos testimonios, han sido vistos en compañía del otro. Esto, por supuesto, ha disparado todas las alarmas y las especulaciones. Recordemos que Kerem y Hande ya trabajaron juntos en la exitosa serie Senkalkam, donde su química traspasó la pantalla, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Desde entonces han mantenido una relación de amistad que, a ojos de muchos, parece ir más allá. La primera vez que se habló de su presencia conjunta en España fue hace unas semanas. Las redes se inundaron de un par de imágenes, supuestamente captadas en Madrid, donde se veía a Kerem y a Hande paseando, aunque las fotos no eran muy nítidas y la calidad dejaba bastante que desear, era inconfundible. Poco después surgieron más rumores, esta vez desde Barcelona. Algunos seguidores aseguran haberlos visto en restaurantes exclusivos e incluso en eventos privados. La pregunta principal que todos nos hacemos es: ¿son encuentros casuales o hay un motivo detrás de esta sincronización perfecta? Una de las teorías más fuertes, y la que más ilusiona a sus seguidores, es la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la expectación si Kerem y Hande vuelven a unir sus talentos en una nueva serie o película. Dada la enorme popularidad que alcanzaron con Senkalkam, no sería de extrañar que alguna productora española o internacional quisiera repetir ese éxito. España es un mercado muy atractivo para la producción audiovisual, y tener a dos estrellas de su calibre sería un bombazo mediático. Podría ser una serie para alguna plataforma de streaming, una película española que busque proyección internacional, o incluso un proyecto conjunto entre Turquía y España. Las posibilidades son infinitas y la fantasía de muchos fans ya está volando. Además, hemos visto cómo ambos han compartido, de manera sutil, algunas imágenes de su estancia en España. Kerem, por ejemplo, ha subido a sus historias de Instagram fotos de la gastronomía local, de paisajes urbanos que parecen inequívocamente españoles. Hande, por su parte, también ha compartido algún que otro vistazo a su día a día, siempre con un toque de misterio, sin revelar su ubicación exacta, pero lo suficiente como para mantenernos a todos con la intriga. Y ahí es donde la cosa se pone interesante: ¿están planeando algo juntos o simplemente decidieron tomarse unas vacaciones al mismo tiempo en el mismo país? Otra línea de investigación, y quizás la que más comentarios genera en Internet, es la romántica. Sabemos que aunque ambos han sido muy discretos con su vida privada, la química entre Kerem y Hande siempre fue innegable. Los fans que los bautizaron como Hande Kerem o Kerem Hande siempre han soñado con verlos juntos fuera de la pantalla. Si esta visita a España fuera algo más que una coincidencia o un proyecto profesional, sería, sin duda, la noticia del año para muchos de sus seguidores. Podría ser una escapada romántica para afianzar una relación que ha estado en el punto de mira desde hace tiempo. Hemos intentado indagar un poco más. Hemos revisado las agendas públicas de ambos actores, que, para ser sinceros, no son excesivamente detalladas. Sin embargo, sabemos que ambos han estado relativamente libres de compromisos importantes en las últimas semanas, lo que les habría permitido este viaje. Hemos buscado posibles agentes o representantes que pudieran haber confirmado o desmentido algo, pero, como era de esperar, el secretismo es absoluto. Y eso, en el mundo de las celebridades, solo aumenta el misterio y la expectación. Las teorías se multiplican.
Algunos dicen que están en España para una sesión de fotos de una revista de moda importante. Otros que están participando en un evento benéfico. Y luego están los que insisten en que es puramente personal, una oportunidad para disfrutar de la cultura española, la gastronomía, y quizás de la compañía del otro. Lo que está claro es que su presencia en España no ha pasado desapercibida, y cada pequeño detalle que comparten, cada foto que se filtra, se analiza con lupa. Hemos observado que ambos han mostrado un interés particular por la arquitectura y el arte español. Han compartido imágenes de museos, de calles históricas, de plazas emblemáticas. Esto podría apuntar a un proyecto cultural, pero también a un simple disfrute turístico. El arte y la belleza de España siempre han atraído a muchos. Además, recordemos que Kerem Bürsin tiene una conexión especial con España, ya que ha participado en algunas producciones españolas en el pasado. Esto podría ser una puerta de entrada para nuevos proyectos o simplemente un lugar que le resulta familiar y agradable. Hande Erçel, por su parte, es una figura muy querida en el panorama internacional, y su incursión en el mercado español sería un movimiento estratégico muy interesante. Hemos estado monitoreando de cerca las redes sociales, tanto de Kerem como de Hande, así como las de sus amigos y conocidos que podrían estar en España con ellos. Las indirectas son muchas, pero las confirmaciones, como era de esperar, ninguna. Y ahí radica la magia de este tipo de situaciones. El misterio es lo que nos mantiene enganchados. Una de las teorías más divertidas que hemos leído por ahí es que están preparándose para un reality show secreto de viajes por España. ¿Quién sabe? En la era de las plataformas de streaming, cualquier cosa es posible. Podría ser una serie documental sobre su viaje, explorando la cultura y la historia de España, y compartiendo sus experiencias. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿por qué España? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué juntos? Si fuera solo un proyecto profesional, podrían haberlo anunciado de forma más oficial. Si fuera personal, podrían haber mantenido un perfil más bajo. La verdad es que la combinación de ambos factores, la presencia conjunta y el misterio que la rodea, es lo que ha encendido tantas chispas en Internet. Hemos visto comentarios de fans pidiendo a gritos que confirmen si están juntos, que si es verdad que están trabajando en algo, o si es solo un rumor. La verdad es que hasta ahora, todo son especulaciones, pero especulaciones muy bien fundamentadas. Las fotos, los avistamientos, las sutiles pistas, todo apunta a que hay algo más que una simple coincidencia. Y si hablamos de su química en Senkalkam, fue algo que trascendió. La forma en que interactuaban, la manera en que se miraban, la complicidad, eso es algo que no se puede fingir fácilmente. Por eso, para muchos, la idea de que puedan estar juntos, ya sea profesional o personalmente, es algo que les llena de ilusión. Hemos intentado contactar a personas cercanas a ambos, pero, como es habitual, el silencio es la respuesta. Y eso, en este tipo de situaciones, es una confirmación indirecta de que algo está pasando. Si no hubiera nada, probablemente se habrían apresurado a desmentirlo. Ahora, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, después de analizar todas las pistas, de leer todos los comentarios, de ver todas las fotos que se han filtrado, nuestra hipótesis es que hay, efectivamente, un proyecto en marcha. Ya sea una serie, una película, o quizás incluso una colaboración publicitaria importante. La presencia conjunta y el secretismo que lo rodea sugieren fuertemente una iniciativa conjunta. Sin embargo, no podemos descartar del todo la posibilidad de que la relación personal esté evolucionando, y que España sea el escenario perfecto para disfrutar de momentos más íntimos y privados. Creemos que la clave está en el timing y en la sincronización. Dos estrellas de su calibre trabajando en proyectos paralelos, rara vez coinciden de esta manera y con este nivel de discreción. Por lo tanto, la opción más plausible es que estén unidos por un proyecto común. Si además añadimos los rumores de una relación, el cóctel es simplemente irresistible para los medios y para los fans. Lo que sí está claro es que Kerem y Hande están disfrutando de España. Se les ha visto relajados, disfrutando de la vida, de la comida, de los paisajes. Y eso es lo más importante, ¿no creen? Que nuestros actores favoritos estén felices y estén disfrutando de su tiempo. Aún así, la gran pregunta sigue en el aire: ¿cuál es su secreto? ¿Qué están tramando Kerem y Hande en España? Solo el tiempo dirá. Pero una cosa es segura, su presencia aquí ha generado un revuelo tremendo y ha mantenido a millones de fans pegados a la pantalla, esperando la más mínima novedad.
Para concluir, hemos recorrido un camino lleno de teorías, rumores y pistas. Hemos visto cómo Kerem y Ande han captado la atención de todos en España, y la pregunta sobre su secreto sigue siendo el enigma principal. Lo que sí sabemos con certeza es que su presencia ha desatado una ola de emoción y especulación, y que sus seguidores están ansiosos por descubrir la verdad, sea cual sea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Ha sido un placer desgranar todas estas pistas junto a ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Y ahora la pregunta es para ustedes, ¿qué creen ustedes que están haciendo Kerem y Ande en España? ¿Creen que es un proyecto profesional, algo personal, o una combinación de ambos? Déjenos sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Hasta la próxima.